afternoon. My name is Itzel Rangel Vargas. My teams are Marbella Posada Sánchez, María Belén Rivera García, Yuridia Rodríguez Rubio. Luis Enrique Plata Chimal. I will talk about the rules on technical jargon. Para comenzar, daremos qué es una norma, lo cual las normas son documentos técnicos que contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Son aprobados por un sistema nacional, regional e internacional de normas reconocido. Un sistema técnico, un dibujo técnico se emplea para expresar ideas técnicas o ideas de carácter práctico y es método utilizado en todas las ramas de la industria técnica, aunque altamente desarrollados, los lenguajes hablan de inadecuados para describir el tamaño, la forma y las proporciones de los objetos físicos. Las normas de dibujo técnico son 3. La primera son las normas de representación. Son las que indican en el dibujo los tipos de línea, el formato y el tipo de texto. El número 2 son las normas de dimensiones. Se refiere a la acotación, si la pieza tiene tolerancia. Y la número 3 son las normas de designación. Se refiere a las formas de nombrar a los elementos y concierne principalmente a elementos normalizados. Y las normas se clasifican de distintas formas, entre ellas según su contenido. En estas están las normas fundamentales de tipo general. A este tipo pertenecen las normas relativas a formatos, tipos de líneas, rotulación, vistas, etc. También están las normas fundamentales de tipo técnico. Son aquellas que hacen referencia a las características de los elementos mecánicos y su representación. Entre ellas se encuentran las normas sobre tolerancia, roscas, soldaduras, etc. También están las normas de materiales, las cuales son aquellas que hacen referencia a la calidad de los materiales con especificaciones de su designación, propiedades, composición y ensayo. A este tipo pertenecerían las normas relativas a la designación de materiales, tanto metálicos, aceros, bronces, etc., como no metálicos, lubricantes, combustibles, etc. También están las normas de dimensiones de piezas y mecanismos. Estas especifican las formas, las dimensiones y las tolerancias admisibles. A este tipo pertenecerían las normas de construcción naval, máquinas, herramientas, tuberías, etc. También se clasifican según su ámbito de aplicación y están las internacionales, las cuales pertenecen a las normas emitidas por ISO 6 y UIT o Unión Internacional de Telecomunicaciones. También están las nacionales, las cuales son las redactadas y emitidas por los diferentes organismos nacionales de normalización y en concordancia con las recomendaciones de las normas internacionales y regionales pertinentes. Es el caso de las normas DIN alemanas, las UN españolas, etc. Y también, y por último, se encuentran las regionales. Su ámbito suele ser continental. Es el caso de las normas emitidas por el CEN, CENELEC y ETSI. normas oficiales mexicanas. Dibujo técnico, 1986. Pistas, líneas, rayados, cortes y selecciones. Clasificación de los dibujos según su presentación. Acotaciones. ¿Para qué sirven? Las normas oficiales mexicanas no son para instrumentos al cual se regulan productos, procesos y servicios ofrecidos por el sector público y privado.
Las NOM son regulares técnicas de carácter obligatorio que establecen especificar y procedimientos para garantizar los productos y servicios que cumplan requisitos mínimos. El dibujo técnico presenta el lenguaje gráfico en el que se obtiene una forma de comunicación cada vez más efectiva en una representación de un producto, pieza o figura. El dibujo técnico puede considerarse el documento donde se contiene gráficamente las formas, dimensiones, tolerancias, acabados, tratamientos y materiales en los que se está presentando. Norma 1986, dibujo técnico, vistas. Esta norma trata de usarse en todo tipo de dibujo técnico, excepto en áreas técnicas específicas. Debido a que las reglas generales no pueden cubrir todos los requisitos necesarios, por eso es necesario de normas adicionales que puedan determinar por separado. Esta norma establece las vistas o proyecciones ortográficas para representación, observación con respecto a la dirección de un sentido, que deben aplicarse en los dibujos y documentos de acuerdo con los métodos de proyección ortográficos reconocidos. En ellos está lo que es la vista frontal, superior, lateral, lateral izquierdo, lateral derecho, inferior y posterior. Y ahí está un ejemplo de especificaciones. Una de las primeras normas NOM es el dibujo técnico y líneas. Esta norma establece las características y especificaciones que debe tener las líneas que en la razón de un dibujo técnico con el fin de representar una gráfica clara y que facilite su reproducción. Los tipos de línea empleados en el dibujo técnico son los siguientes. Línea continua es aquella que no tiene ninguna interrupción. La línea segmentada es aquella que está constituida por partes uniformes. Y la línea cadena es aquella que está constituida por una línea larga y luego una línea corta. Y la línea en doble es aquella que está constituida por ambas. Este es un ejemplo y ahí vienen los tipos de líneas, la representación, y a un lado verán un dibujo que está hecho con todos los tipos de líneas. También está la norma Z5 de 1986, rayados. Este tiene un objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece las características del rayado que se usa para identificar las áreas de los correos o secciones en el dibujo técnico. La definición está: los efectos de esta norma de rayado se define como el conjunto de trazos separado por intervalos uniformes que marcan el área de una sección o de un corte. La norma de dibujo técnico, cortes y secciones. Esta norma oficial mexicana establece las características y especificaciones que deben tener las representaciones de cortes y secciones que se emplean en el dibujo técnico para facilitar la comprensión del mismo. Aquí tenemos un breve ejemplo de... La siguiente norma es de clasificación de los dibujos según su representación. Teniendo en cuenta la presentación de los dibujos técnicos, se clasifican en diagramas, gráficas, nomogramas, esquemas, ortogonales, perspectivas y croquis. Y por último, la norma de acotaciones.
En esta se van a presentar las normas ISO, que es Organización Internacional para la Estandarización. Norma para el tipo de línea. Cada tipo de línea tiene un significado. La continua gruesa forma artistas y contornos visibles. La continua fina, líneas de acotación y rayados. Discontinua fina, trazo. Aristas y contornos no visibles, y trazo y punto, ejes de simetría y revolución. Este es un ejemplo de los tipos de líneas. Después sigue la norma de formato de láminas, que son formatos preestablecidos. Y ahí viene un ejemplo de todo lo que es. Comienza desde el tamaño, que comienza desde A0 al A5. Esta norma es de márgenes cuadrados, de preferencia y plegado de láminas. Y ahí viene lo que es los márgenes para cada uno de ellos, que es el borde izquierdo 25 mililitros, borde superior 10 milímetros, borde derecho 10 milímetros, borde inferior 10 milímetros. El rótulo es un recuadro de información asociado al dibujo con los datos, la escala, la fecha, entre otras. Siempre debe estar en la esquina inferior derecha. Sus medidas pueden variar como lo marca la imagen, que es 30, 33, 17, 15, 21, 51. No lleva un orden. Y en la esquina inferior, dependiendo de lo que se esté haciendo. La norma de sistema de acotación señala mediante líneas de las dimensiones de nuestro dibujo. Realizar las cotas fuera de las líneas del contorno del dibujo. Deben de estar en un mismo sistema de unidades, generalmente en metros y para ángulos del sistema sexagesimal. Y por último, las normas de letras y números, la caligrafía DIN 17, que es la letra vertical normalizada para rotular dibujos y dimensiones. Y aquí tenemos la caligrafía DIN 17. Pues bueno, esto sería todo de parte de nuestro equipo. Esperemos que hayan, entendido la información que les proporcionamos. Gracias por su atención.